was here. My Father has shown me a way, away from the pain of the sin that I've stumbled in. You lift up my eyes, you show me the scars where your love paid everything, paid for me to live with my God, no longer apart, for you bled and you died for me. Buenas noches, iglesia. Nuevamente estamos aquí dispuestos a iniciar un nuevo conversatorio y esperamos que sea un espacio donde podamos meditar, reflexionar, donde podamos ser confrontados con la palabra y lo más importante es que después de esto podamos tener cambios en nuestra manera de pensar. Hola, buenas noches Astrid, buenas noches a todos los que están acá conectados con nosotros. El propósito de estos conversatorios es precisamente que podamos escudriñar, como dice la Biblia, un poquitico más las Escrituras, que podamos profundizar en ellas, que podamos permitir que sea el mismo Espíritu Santo que nos hable a través de la palabra. Entonces esperamos que disfruten este tiempo, que el Espíritu Santo que toma el control de todo también esté visitando sus casas a medida que nosotros vamos conversando y que esta palabra hoy pueda también cambiar tu vida. Bueno, entonces, ¿qué tal si comenzamos orando, diciéndole al Señor, Señor, que este no sea un espacio más en el que voy a escuchar tu palabra, sino que sea un espacio donde voy a escuchar tu palabra, pero también que el Espíritu Santo nos ayude a cada uno de nosotros a tener un nuevo concepto de lo que es tu palabra, de la forma como tú actúas y de lo que quieres hacer en nosotros. Así es, entonces vamos a orar para que la presencia de nuestro Dios nos dirija, nos guíe y que hoy sea una noche de mucha bendición. Padre amado, en esta noche queremos bendecirte, queremos exaltarte, tú que eres Dios, tú que eres bueno, tú que eres grande. ¿Quién como tú, Señor? Padre, ¿qué sería de nuestra vida si no te tuviéramos? Yo quiero pedirte que en esta noche, sabiendo además que a ti te agrada hacerlo, yo te pido que estés hoy abrazando a aquel que necesite consuelo, que estés, Señor, trayendo una palabra de ánimo, que haya exaltación hoy en todos aquellos que de una u otra manera nos humillamos ante tu poderosa presencia. Señor, gracias te damos porque todo lo tienes bajo control, no se te escapa nada, Señor, aún lo que está sucediendo con nuestra nación, aún lo que está sucediendo en nuestro municipio, en nuestro departamento, Señor, todo eso tú lo conoces, Padre, y yo sé que lo tienes bajo control. Te damos muchas gracias, pedimos tu presencia hoy acá, que estamos transmitiendo desde nuestra casa, Señor, y que desde acá haya una bendición que pueda llegar hacia los hogares de cada persona que se conectan hoy, cada familia que está conectada, Señor. Padre, que seas tú hablando a través de mi esposa, a través de mí, es lo más importante. Las palabras nuestras serían palabras humanas, palabras sin ninguna trascendencia, pero si nuestras palabras realmente no son nuestras, sino que son tuyas, Señor, van a ser palabras poderosas, palabras que van a estar generando un impacto y, como dice la Biblia, serán palabras que no volverán vacías, Señor, porque traen un propósito. Oramos, Señor, te damos la bienvenida aquí a nuestra casa, te damos la bienvenida a los hogares de las personas que se están conectando con nosotros y gracias por lo que nos vas a enseñar hoy, por lo que vas a hablar a través de nosotros. Te damos toda la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Tú eres bueno.
estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Sí, dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo. Te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo. Te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Levante su voz y sus manos y dígaselo a él. Amo tu presencia, anhelo, deseo, busco tu presencia. No hay nada mejor para mí estar aquí. Sí, oh Señor, estar aquí bajo las alas de tu amor. Yo quiero permanecer. Te amamos. Amamos tu casa, amamos tu presencia. Amamos, Señor, lo que has hecho por nosotros, pero sobre todo te amamos a ti el día de hoy, Señor. Celebramos tu amor y tu misericordia. No hay nadie como tú. ¿Quién dice sí a eso en esta tarde? Help me, my weakness, your strength. Now I need you to catch me again, and my hope felt like rain, but my fear kept me dry. Now I want to just feel like I'm alive, and this is the last chance. And somehow I know that you got me under my feet of your hands, and right now I finally see that even when I'm Iglesia, entonces los invito a que vamos al Evangelio de Lucas, el capítulo 22 y el versículo 31 y 32. Vamos a estar leyendo este versículo, que es el versículo en el que nos vamos a enmarcar durante todo este conversatorio, y queremos conversar de esto, de algo muy especial que sucede en este pasaje. Que entre otras cosas, Astrid, es una palabra muy, muy profunda, y creería yo que muy al lugar a lo que estamos viendo hoy. Yo no sé, es muy particular. Yo les decía en predicaciones pasadas que Dios nos comienza a hablar a mi esposa y a mí
de manera separadas. La idea pues de traer este conversatorio y este tema pues se lo dio Dios a mi esposa, pero va muy alineado a las últimas predicaciones que Dios me ha dado para la iglesia, y tiene que ver con un momento también de dificultad que se está pasando, pero que vemos que al final de todo esto Dios tiene un propósito, y es precisamente eso lo que tenemos que entender. Ajá. Entonces vamos a comenzar leyendo, y dice en la versión Reina Valera: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ese es el pasaje en el que nos vamos a centrar, y hay algo muy particular que encontramos. Encontramos que Jesús le está anunciando a Pedro qué va a suceder con él en los próximos días, o en ese tiempo que seguía, pero hay una cosa especial, y es que Satanás ha pedido, o sea que Satanás no puede hacer algo sin primero pedirle permiso al Señor. Así es, yo creo que, y es muy importante tener esa claridad, lo que estás diciendo. Había un propósito, yo creo que con todo esto había un propósito de parte de Dios también con la vida de Pedro, y creo que Pedro escucha una palabra que yo creo que es la palabra que ninguno de nosotros quisiera escuchar, ¿cierto? Cuando uno va a la presencia de Dios, uno siempre quisiera que Dios le dijera unas palabras de te voy a bendecir, vienen tiempos de abundancia, vienen tiempos de poder, vienen tiempos de sanidad, etcétera, etcétera. Uno nunca quisiera encontrarse una palabra como Satanás te ha pedido para zarandearte, ¿cierto? Ahora, llama la atención varias cosas. Lo que tú dices, en primer lugar, cómo Satanás no puede tocar a los hijos de Dios, por más que él desee y por más que quiera. Él, si quiere zarandearnos, debe pedir permiso. Pero dos, Astrid, acá lo que a mí también me llama mucho la atención es por qué pidió a Pedro, ¿cierto? Uno ve que Pedro, uno de los discípulos emblemáticos, uno de los más cercanos, uno de los íntimos, uno de los que había caminado con Jesús, que conocía a Jesús, que había experimentado también una transformación en su vida, en su carácter, y cómo Dios o cómo Satanás pide precisamente a este tipo de personas para ser zarandeadas. Bueno, entonces, como estás diciendo, a nadie nos gusta esa palabra. Si estuviéramos en la iglesia y se acercara a alguien en medio de una administración y te dijera: Satanás ha pedido para zarandearte, posiblemente, ¿qué sentirías? ¿O qué sentiríamos nosotros? Inmediatamente rechazaríamos esa palabra y diríamos: eso no es de Dios. Yo reprendo esas palabras, pero no es de Dios. O diríamos: ¿será que Dios mandó a esta persona para avisarme de algo que va a pasar posteriormente en mi vida? Aquí estaba pasando algo muy particular. Jesús mismo era el que le estaba diciendo a Pedro: te han pedido para zarandearte. Claro que encontramos en otra versión, y me encontré en la versión de las Américas que Jesús le dice para zarandearlos. O sea que no solamente estaba hablando de Pedro, sino también de los discípulos, pero obviamente hay un énfasis especial en Pedro. Aquí no sabemos si ese énfasis especial es que Pedro iba a ser el primero o iba a ser zarandeado más fuerte, pero también lo menciona esta otra versión de las Américas, la versión de las Américas, pero encontramos algo muy particular. Aunque Jesús le avisa, no dice que va a rogar por él para que eso no suceda. ¿Qué es lo que encontramos en la segunda parte de este versículo? Dice: he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Hasta ahí uno dice: ha rogado por mí, Jesús ha intercedido por mí. O sea que ha intercedido para que el Satanás no me zarandee. Pero si yo creo que Pedro estaba esperando eso, bueno, listo, Jesús está rogando por mí, pero le faltaba escuchar la otra partecita. He rogado por ti, ¿para qué? Para que tu fe no falte. Aquí Jesús no está diciendo que va a impedir que él sea zarandeado, ¿cierto? Y aquí es donde nos queremos entrar y queremos pedirte que le permitas al Espíritu
que esto que vamos a hablar, que llegue a tu espíritu y que puedas comprender mucho más allá. Ser cristianos no nos hace libres de tener dificultades, no nos hace libres de tener tentaciones y no nos hace libres de tener pruebas. O aún que Satanás quiera zarandearnos como a trigo, sacudirnos como a trigo. Eso no es lo que nos habla el Evangelio. De pronto por muchos años ha pasado que nos han hablado de un Evangelio muy light, de un Evangelio que solamente es lo bueno, solamente es las bendiciones, pero yo creo que esa época ya tiene que empezar a cambiar. El Evangelio está lleno de muchas promesas, pero también de muchas demandas. Claro, y esto va muy en contravía con algo que cada vez es más tendencia, cada vez crece más y tiene que ver con la teología de la prosperidad, ¿cierto? Donde desde muchos púlpitos se habla solamente de la bendición, de la abundancia, de la prosperidad, del el dinero, pero creo que pocas veces se habla desde los púlpitos del zarandeo, ¿cierto? Eso es un buen título para una predicación, pero la pregunta aquí es ¿por qué Satanás nos pide para zarandearnos y por qué Dios no se lo impide? ¿Por qué Dios no le dijo a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado al Padre para que lo evite, o yo se lo he impedido? Lo que yo veo con todo esto, Astrid, es que el zarandeo es necesario y en el zarandeo hay un propósito de Dios con nosotros. Eso quiere decir que todos nosotros necesitamos ser zarandeados en algún momento. Y no quiere decir con esto que es que Dios no nos ame. Es más, muchos de los que nos están viendo pueden estar siendo zarandeados en este momento y aquí Dios ya comienza a hablar. Sí, zarandeados, o es necesario que pasemos por procesos, es necesario que pasemos por pruebas. Nosotros en nuestro lenguaje cristiano lo nombramos pasar por desiertos, que hay momentos tan difíciles que lo llamamos eso, ese desierto, esa sequedad, esa aridez, pero es necesario. O pasar por el horno de fuego, Astrid, como lo predicaba hace poquito. Ajá. Que también decíamos, Dios no nos libra del horno de fuego, pero está con nosotros ahí adentro, en medio de ese horno de fuego, porque es necesario. Y ahí es donde Él prueba el corazón de nosotros, pero también se muestra como el Dios poderoso y el Dios grande. Así es. Entonces, ¿qué vemos acá? Que ya es hora, Iglesia New Life, ya es hora de empezar a mirar esa otra parte del Evangelio. El Evangelio no solamente es creo en Dios y nada me va a pasar y nada me va a tocar y no voy a vivir situaciones difíciles. Lo que sí tenemos, una prueba grandísima en la palabra, en toda la palabra, es que el Señor siempre estará con nosotros. El Señor se va a glorificar, el Señor va a hacer cosas nuevas, cosas grandes, y nuestro corazón tiene que ser probado, como el oro, tiene que ser pasado por el fuego para ver qué es lo que queda, ¿cierto? En estos meses que llevamos, ¿cuántos hemos sido probados? Muchos hemos sido probados, o todos hemos sido probados. Yo creo que todos, sobre todo desde hace un año, con todo lo que estamos viviendo. ¿Quién no ha sentido miedo? Yo creo que en algún momento todos hemos llegado a sentir miedo. Yo he llegado, yo lo tengo que confesar, y soy pastor y me considero un hombre de fe, pero hay momentos en que ha llegado el temor, cuando he pensado en un ser querido que de pronto se pudiera ver afectado por esta pandemia, o pensando en los empleos. O sea, hay muchas cosas que a uno, como decimos coloquialmente, nos mueven el piso, que tiene que ver con esto del zarandeo, y que yo creo que si hay algo que Satanás desea es podernos sacudir, podernos zarandear. Hay otra frase muy, muy coloquial que utilizamos, y es que decimos, lo que esté flojo, que se caiga, ¿cierto? Y yo me imagino que es como cuando uno se iba a coger un mangos o un árbol lleno de frutos, ¿y qué hace uno? Sacude el árbol. ¿Por qué? Porque los frutos que no están muy adheridos son los frutos que van a caer, pero un fruto que esté bien pegado a su hoja, a su rama, este fruto no se va a caer, por más que se sacuda, no se va a caer. Entonces es necesario, y yo creo que en medio de estos zarandeos es la oportunidad también para nosotros como cristianos darnos cuenta cómo está nuestra fe y qué tan pegados de Dios estamos. Entonces por eso también es muy necesario a veces tener estas confrontaciones. Ajá, ¿y cuál es nuestra dependencia?
Decíamos ahora, listo, posiblemente todos hemos sido movidos o se nos ha movido el piso en alguna área durante todo este año. Y ahora en estos últimos días estamos viendo cosas más difíciles, más duras en nuestro país. ¿Y cómo ha sido nuestra actitud o cómo ha sido nuestra reacción en medio de esta situación? Hemos dicho, Señor, está pasando esto y lo que estamos viendo no nos agrada, estamos viendo violencia, estamos viendo muchas cosas, y nuestra posición, ¿cómo está siendo? ¿De mayor dependencia hacia Dios o de cuestionar a Dios y decirle, Señor, ¿por qué no haces nada? Señor, ¿por qué no te mueves? O al contrario, estamos diciendo, Señor, más que nunca tengo que creer en ti, más que nunca voy a orar, más que nunca voy a tener esos tiempos de intimidad contigo, donde voy a ir a la palabra, donde voy a estar orando. ¿Cómo ha sido la reacción de cada uno de nosotros? Yo creo que en medio de todas estas situaciones es importante, y ahora lo habían comenzado a mencionar, es importante que empecemos a saber que el Evangelio, ese Evangelio cómodo, ese Evangelio de no me toquen, no me confronten, ese Evangelio de no me diga cuáles son mis demandas, no me diga cuál es la lista de pecados de la cual me habla la Biblia, ese Evangelio no puede seguir así. Ya es hora de empezar a ser purificados, a pasar también por esos procesos, y es necesario, porque si no pasamos por ahí, entonces ¿cómo nos vamos a afirmar en el Señor? Claro. Y esa es la segunda parte del texto, que se los quería leer, que es hermoso, porque dice el Señor, pero yo he rogado por ti. Y aquí aparece Jesús como un intercesor, como lo que Él es para nosotros, para todos los que hemos aceptado al Señor y hemos creído en la obra que Él hizo en la cruz. Para nosotros Él es nuestro intercesor, Él es el que va y ruega al Padre por cada uno de nosotros. Y aquí aparece esa figura de intercesor. Jesús le dice, pero yo he rogado por ti. ¿Y qué es por lo que Jesús ha rogado? Que nuestra fe no falte. No para que no seamos agrandeados. Entonces, yo creo que, iglesia, hay algo importante. El zarandeo, que es necesario en nuestra vida, es necesario porque el zarandeo revela nuestra condición espiritual. El zarandeo revela cómo está nuestra dependencia de Dios, cómo está nuestro estado espiritual. Y algo mucho más tremendo aún, el zarandeo revela cómo está nuestra fe. Entonces es muy importante, todos, nadie, escúchenme, esto quizás es algo que usted no quisiera escuchar hoy, pero nadie se va a librar del zarandeo. Más, yo creo que puede ser un buen título para esta conversación, el zarandeo, ¿cierto? Nadie se va a librar del zarandeo, por joven que esté, por adulto que esté, por antiguo que sea en la iglesia, y por más que ore y por más que ayune, por más que camine con Jesús como caminaba Pedro, ninguno de nosotros nos vamos a librar del zarandeo. Pero el zarandeo nos va a permitir también trazarnos esa medida, darnos cuenta cómo está nuestra fe. Y algo muy importante, lo que dices, Astrid, pues Jesús termina intercediendo. Es muy importante. Lo que Jesús quería decirle a Pedro es: tienes que saber que cuando estás sufriendo, tienes que saber que cuando estás en la aflicción, tienes que saber que cuando estás pasando por un momento difícil, tú no vas a estar solo. Yo estaré clamando. Y es muy hermoso porque yo creo que de los atributos que le gusta a Jesús es el de ser intercesor. Dice la Biblia que Él intercede, Él es nuestro abogado. Abogado tenemos para con el Padre. Yo creo que a veces cuando nosotros estamos siendo zarandeados, y es como si nuestra vida, pues yo nunca me he metido a una lavadora, pero es como cuando uno ve por ahí las caricaturas, como si uno lo metiera en una lavadora y la vida estuviera dando vueltas y vueltas y vueltas. Y uno dice, bueno, pero ya, pare en esto, ¿qué es esta locura? Pero en el cielo hay alguien que está intercediendo por nosotros, que es Cristo Jesús. Dice que Él es el abogado. Yo me imagino que Jesús es diciéndole: Padre ya, Padre, yo creo que ya es suficiente. Qué pecado de Andrés. Padre, para esa lavadora ya, Padre, que pare ya el zarandeo. Él intercede, pero también dice que intercede para que nuestra fe no falte. Y eso es algo que, sí, y eso es algo que lo mejor que nos puede pasar en todo este tiempo es que nuestra fe no falte.
podemos tener dificultades, podemos tener angustias, podemos estar viendo cosas muy difíciles en nuestro país, pero si nuestra fe se quiebra, va a ser mucho más catastrófico lo que vamos a ver. Pero si permanecemos intactos, las cosas van a cambiar. Puede que no cambien, pero si nosotros cambiamos nuestra manera de creer, eso sí cambia. Sí hace que veamos distinto, porque sabemos que tenemos un intercesor en el cielo y sabemos que Él le podemos decir: Señor, por favor, ayuda a mi fe se está menguando, mi fe se está quebrando, mi fe se está debilitando, por favor, ayuda a mi fe, que no me falte la fe en ti, en medio de la escasez, de la dificultad, en medio del dolor, en medio de lo que estemos pasando. Y hay algo que quiero mencionar, y para que avancemos un poquito como en este tema. Hace unos años apareció un término o una frase que se decía que existía una generación de cristal, ¿cierto? Ese es un término que no cogió mucha fuerza, como cogió fuerza otros que hemos escuchado. Hemos escuchado varias generaciones. Hemos escuchado la generación de los millennials, los X, los Y, generación X, los baby boomers. Hay muchos tipos de generaciones. Generación Z es una de las últimas. Hemos escuchado varias generaciones que dependen de la época que crecieron. Perdón, que se y hay unas que son los pandemials, ya hay los que nacieron durante la pandemia. Eso me enteré en esos días. Bueno, pero entonces han salido unas generaciones y que tienen unas características específicas: cómo se comportan, cómo son sus emociones, cómo es el manejo de sus actitudes, de lo que sueñan, de lo que quieren hacer, de las carreras que quieren estudiar. Existió hace unos años una que se nombró y hablaban de una generación de cristal. De pronto no cogió tanta fuerza, pero sí tenían unas características. ¿Y cuáles eran las características de esta generación de cristal? Y de hecho, la misma palabra lo dice: cristal es algo frágil, es algo que se rompe fácil, y lo relacionaban que eran personas que no se podían confrontar, que no se les podía decir algo, oponer a las ideas que ellos tenían. Es una generación que no querían esforzarse, que todo les dolía, todo les molestaba. Tienen baja autoestima. Exacto. Dicho de otra manera, no se pueden zarandear. Sí, pero resulta que yo lo quiero traer a la iglesia. Aunque no cogió mucha fuerza en el mundo secular, a veces parece que sí tenemos una generación de cristal dentro de las iglesias en general, dentro de los templos alrededor del mundo. ¿Y por qué lo quiero traer como acá y nombrarlo así? Porque hay una generación que ha ido creciendo muy frágil. Muy intocable. Entonces es una generación donde no me hablen de pecado, no me hablen del infierno, no me hablen de mis compromisos como cristiano, y mucho menos me confronten. No me hablen de esa parte del evangelio. Háblenme solamente que Dios es amor, pero no me hablen que va a haber un juicio, no me hablen que todos tendremos que rendir cuentas a Dios de lo que hacemos. Es esa generación de cristal que puede haberse formado dentro de nuestras iglesias a lo largo de todos estos años, pero la Biblia no me habla de generaciones, ¿cierto? La Biblia no me dice: la generación millennials tienen un trato especial con Dios, la generación de los boomers los voy a tratar distinto, o no los voy a llevar a juicio, confrontar. O no los voy a confrontar, o los pecados para estos no van a ser tan graves como para los otros. De eso no me habla la palabra. La palabra supera cualquier generación que haya salido, cualquier tendencia que tengamos, y dentro de la iglesia, las iglesias, se formó esta generación. Entonces es la generación que dice: ¿por qué te vas a ir de la iglesia? Porque allá no me saludan. ¿Por qué te vas a ir de la iglesia? Porque es que ya no me prestan atención. Eso es impresionante con esta generación de cristal. Y hay muchas en las iglesias, porque voy a hablar de la iglesia en general y hablar de la nuestra también, de New Life, cómo cada vez son más las personas que tienen estas características, ¿cierto? Personas que perfectamente dicen que se van de la iglesia porque es que el pastor no me llamó, porque es que la pastora, lo que dice, la pastora no me saludó,
es que como no me llaman, entonces yo me voy. O sea, muestran una fragilidad, una dependencia, son creyentes carentes de identidad, carentes de autonomía, demasiado frágiles, ¿cierto? Que ni siquiera se desplazan por ellos mismos porque hasta ellos mismos se quiebran. Tienen que ser que alguien los movilice de un lado para el otro con mucha suavidad. Y yo creo que es parte de lo que Dios nos está hablando en esta noche. El cristiano que busca a Dios, el cristiano que Jesús busca para potencializar y para usarlo y ponerlo en lugares de privilegio, es aquel cristiano que soporta el zarandeo. No es el cristiano frágil, no es el cristiano débil, no es el cristiano que todo el tiempo está llorando, pobrecito de mí. No. O sea, el tipo de cristiano que Dios está buscando es ese cristiano autónomo, es ese cristiano que depende de Él, ese cristiano que ha puesto la mirada en Jesús. Mira, hasta el cielo celebra lo que estamos hablando. Solo dice la palabra que, ¿cómo dice del cielo? Que solo los valientes Lo arrebatan. El reino de los cielos sufre violencia. Y solamente los violentos lo arrebatan, pero no son los violentos acá en la tierra físicamente. Exacto, no está hablando de esos violentos que van a hacer cosas malas, sino los valientes, los fuertes. Los que se esfuerzan. Los que resisten. De esos son los de los que me está hablando el Evangelio. Y venía hablándoles de varias generaciones y a lo largo hemos escuchado varias generaciones, pero nosotros superamos cualquier generación. Puede que los que nos estén escuchando dicen, ay sí, yo soy millennials, otros dirán, sí, yo soy de la generación de los boomers, otros dirán, X, en cada uno de qué generación nos ubicamos por nuestra edad, pero independientemente de la edad, nosotros somos una generación de reino. Y esa es la marca que tenemos que tener. Y una generación de reino es una generación que trasciende, que es fuerte, que es firme, que tiene la mirada puesta en el cielo, que tiene la mirada puesta en Jesús. No es la generación de cristal, la generación que se quiebra fácilmente si te tocan, si no te dan la palabra que es, si el pastor no está predicando como a mí me gusta, yo me voy, si allá no cantan las canciones que a mí me gustan, yo me voy. Hoy el culto no estuvo tan bueno porque las canciones que se cantaron no eran las que a mí me gustaban, entonces como el culto era para mí y la adoración era para mí, entonces yo me voy aburrido. Y es al contrario, hay que cambiar ese pensamiento. El culto es para Dios, la adoración era para Dios, y si no te gustaron las canciones, lo que tenemos que pensar es, Señor, ¿a ti te gustaron? Lo logramos. No es si a mí me gustó, si la silla está cómoda, allá no voy porque hace calor, allá no voy porque hace frío, el sonido estaba muy duro, estaba muy pasito, y todo eso nos incomoda y nos desacomoda más bien de las sillas, nos desestabiliza, y nosotros tenemos que dejar de ser una generación de cristal, sí, para pasar a ser una generación de reino, ser fuertes, ser valientes. Es dejar de pensar que la Biblia, o más bien que nuestro Dios es de una única faceta, porque a mí la Biblia me habla de un Dios celoso. A mí la Biblia me habla que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Y si me dice que es tardo para la ira, quiere decir que se aira, quiere decir que se enoja, ¿cierto? Entonces no podemos empezar a tachar esos textos bíblicos, no podemos empezar a obviar o a ignorar pasajes de la Biblia donde encontramos que Dios tiene también esas dos facetas, el Dios de misericordia, pero también el Dios que en algún momento nos va a pedir cuentas de todo lo que estamos haciendo. Y entonces si seguimos tan mimados, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la generación del reino? Y es necesario que seamos probados. El Señor va a interceder por nosotros, pero es importante que nosotros ya aprendamos a ser cristianos más fuertes, más firmes. Y aquí el Señor le dice algo muy lindo a Pedro y le dice, te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Y cuando vuelvas, o sea que el Señor también le estaba dando una palabra, le estaba diciendo, vas a ir
vas a ser zarandeado, pero vas a volver, no te ¿Qué vas es? a quedar en la prueba. Que es otro de los puntos importantes, Astrid, porque el zarandeo tiene que producir un resultado en la vida del creyente. O sea, y lo hemos hablado en diferentes predicaciones, pero hoy lo quiero reforzar. Las situaciones difíciles, las situaciones adversas, finalmente van produciendo en nosotros un propósito. Y acá el propósito estaba muy claro. Para Pedro lo que venía era un ascenso, ¿cierto? O sea, Jesús le dijo, Pedro, prepárate porque Satanás te va a zarandear, pero tu fe, yo he orado para que tu fe no falte. Y cuando resistas y cuando pases por ese proceso, ese zarandeo, tú vas a estar en un nivel superior a los demás. ¿Por qué en un nivel superior? Porque tú vas a ayudar a otros. Ahora vas a ser un soporte, un pilar. Y algo muy importante es que vemos acá. En el versículo 31, ¿cómo le habla o cómo nombra Jesús a Pedro? No le dice Pedro. Sabemos que Pedro significa piedra, significa roca, algo estable. No lo llama roca, lo llama Simón. ¿Cierto? Simón significa el que es oído por Dios, pero Pedro significa roca. ¿Por qué Jesús acá le cambió el nombre y lo llamó Simón? ¿Por qué no le dijo roca? Pero unos versículos más adelante, incluso ahí mismo en el versículo 34, cuando Jesús le habla, le dice, y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces. Ya vuelve y lo llama Pedro. Esto es algo profundo. Acá lo que estaba diciendo, o lo que le está dando a entender Jesús es, mira, hoy tú eres Simón, pero después de que seas zarandeado vas a ser Pedro, vas a ser una piedra, porque el zarandeo lo que hace es afirmarnos, el zarandeo lo que hace es ayudarnos a desarrollar firmeza, a echar raíces, y nos ayuda a estar en un nivel superior. Por lo general, cuando estamos siendo zarandeados, cuando estamos siendo probados, cuando estamos siendo procesados, y más cuando es Satanás el que viene y ejecuta con permiso de Dios, es porque sabe Satanás que detrás de ese zarandeo viene una bendición. Entonces, hay 2 opciones. O en el zarandeo te quedas y te echas a morir y te vas de la iglesia y sales hablando del pastor y sales hablando del líder y dices, Dios, ¿por qué permite que me pasen cosas malas? O resistes, pasas el zarandeo, producto de tu fe, y obtienes la victoria, que la victoria va a ser tener un nivel superior, tener un nivel de autoridad mayor e incluso convertirte en un instrumento para afirmar a otros. Cuando estamos en un nivel superior o crecemos en algo, es con un propósito. Y el propósito lo dice este mismo versículo, dice, y vuelto, confirma a tus hermanos. No es para que, listo, vas a soportar y entonces te vas a volver popular, te vas a volver más llamativo para muchas cosas o vas a hacer milagros. No, es para confirmar a otros, para sostener, para ayudar. Entonces aquí vamos a ir cerrando como estas ideas. Sí, qué pena. Yo quiero simplemente, con lo que estás diciendo, que me parece muy, muy ganador, hay procesos que Dios nos permite pasar a nosotros, zarandeos que nos permite pasar a nosotros, y uno no entiende el propósito, pero el propósito lo entendemos después. Por ejemplo, hay personas que han pasado por situaciones muy difíciles o que pueden estar teniendo dificultades en el matrimonio y dicen, pero ¿por qué estamos teniendo problemas en el matrimonio? Ambos somos cristianos, ¿qué está pasando? Y lo que no saben es que ese zarandeo ha sido permitido por Dios, es porque esta pareja va a ser afirmada y después van a ayudar a otras parejas que están pasando por la misma situación. Y Dios te está permitiendo experimentar cosas para que después vayas y ayudes a otros. Personas que han perdido incluso familiares y han pasado por situaciones muy duras, pero el haber pasado por esas situaciones tan duras hoy te ha hecho más sensible, más consciente, y ahora puedes ir y ayudar a otras personas que pueden estar pasando por esa misma situación, y que solamente quien vivió por ahí, quien ya atravesó ese camino, los va a poder entender. Entonces es muy bonito esto, porque cuando nosotros somos zarandeados en ciertas áreas, es porque siempre va a haber un propósito, y el propósito es que después nosotros, de lo que aprendimos, ayudemos a otros que van a pasar por ese mismo zarandeo. Sí, y aquí tengo un texto bíblico que los invito a que lo busquemos, y es 1 Corintios 10:13.
Y yo diría que con este texto bíblico es la gran conclusión de este conversatorio en esta noche. Y el texto bíblico dice lo siguiente, vamos a leerlo en Reina Valera. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Listo. Aquí encontramos esto y yo quiero ya ir cerrando e ir sacando como unas conclusiones. Y es lo siguiente, iglesia, no nos podemos quedar con una única versión de la palabra. Y hay algo que no nombramos desde ahora al principio. En el Nuevo Testamento encontramos que Jesús le dice esto a Pedro, pero en el Antiguo Testamento vemos algo muy parecido y es con Job. También sucedió lo mismo, Satanás fue y pidió permiso para tocar a Job. Y Dios le dijo hasta dónde lo tocaba, ¿cierto? Le dijo, listo, te permito que lo toques en estas y estas áreas, pero no su vida. Ahí encontramos ese otro pasaje, o este otro personaje que también encontramos una situación muy parecida a la que está sucediendo en el Nuevo Testamento. Entonces, con estos dos pasajes, ¿qué podemos encontrar? Y es a donde los queremos llevar, iglesia, en esta noche. Ya es hora de ver la Biblia y la Biblia completa. Ya es hora de ver a nuestro Dios en todas sus facetas. Dios es amor, pero también Dios nos pide cosas. También Dios nos prueba, no para Él darse cuenta quiénes somos, porque Él ya sabe quiénes somos, es para que nosotros nos demos cuenta quiénes somos. Aún el mismo Pedro dijo, ahí en unos versículos más abajo del texto que estamos tocando hoy, dijo, Señor, si es preciso ir hasta la muerte, yo voy. Eso era lo que creía Pedro, que él iba a ir hasta la muerte por Jesús. Pero ¿qué pasó unas horas después? Lo estaba negando, ya lo había negado 3 veces. Entonces nosotros en este momento podemos decir, claro, yo soy cristiano, claro, es que con el Señor hasta la muerte. Pero es necesario ir a la prueba, es necesario entrar al proceso a ver si realmente esa fe que decimos tener en Jesús, si es real. No estamos en los tiempos de decirlo. Estamos en los tiempos de vivirlo, de creer en el Evangelio, de creer en lo que el Señor nos está invitando a hacer. No es el tiempo de apegarnos a una generación de cristal donde todo nos duele, todo nos incomoda, donde no nos pueden predicar de cosas que me confronten porque entonces me voy. No estamos para ser una generación de cristal, estamos para ser una generación de reino, que nos ponemos firmes, que nos ponemos fuertes frente a esa decisión de seguir al Señor, a esa decisión de decir somos cristianos, no nos avergonzamos del Evangelio, hacemos lo que tenemos que hacer. Si es momento de orar, oramos, si es momento de pronunciarnos, nos pronunciamos, pero no es ese tiempo de ser intocables. Es que los intocables, ¿cómo van a entrar al cielo? Claro. Si necesitamos ser probados? Y menos en New Life, porque lo hemos dicho y yo lo digo y lo repito y lo seguiré repitiendo, New Life es una generación diferente. New Life, Dios ha permitido que esta iglesia nazca y está formando una generación distinta, si se quiere, una raza distinta de cristianos si se quiere. Y esta raza, esta generación de cristianos tiene que caracterizarse por la valentía. Somos una generación, una nueva generación de cristianos que vamos a creer. Somos una nueva generación de cristianos que sabemos para dónde vamos, que sabemos que no es fácil el camino por el cual vamos a transitar, pero que no nos da temor y que tenemos que seguir adelante. Esta nueva generación que Dios ha permitido y que está reuniendo el New Life, que es una generación conquistadora, que es una generación que se está sacudiendo del mundo, que se está sacudiendo incluso de muchas cosas malucas que se ven incluso en el pueblo de Dios. Esta nueva generación tiene que ser una generación que vaya hacia adelante, que no sea de cristal,
New Life no es una generación de cristal. Yo reprendo al diablo en el nombre de Jesús, pero New Life es una generación fuerte, es una generación victoriosa, es una generación que resiste el zarandeo, es una generación que atraviesa el fuego, que es purificada en el fuego, pero que avanza con convicción y con determinación para conquistar lo que Dios nos ha entregado, que no es pequeño, es algo muy grande. Y si usted se cree o considera que hace parte de esta generación de conquista, usted tiene que estar preparado para resistir el zarandeo y no ser de cristal. Y yo le pondría algo adicional a todo lo que estabas diciendo. Somos una generación de adoradores. De Amén. adoradores, no que cantamos, sino que vivimos la adoración, que adoramos al Señor en cada lugar donde estamos, con nuestro comportamiento, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. Somos una generación que cree en lo que dice 1 Corintios 10:13. No seremos tentados más allá de lo que podamos resistir. Con la tentación viene la salida, dice la palabra. Sabemos que por más difícil que pueda ser la situación que estemos viviendo, llámese a nivel nacional, llámese a nivel familiar, a nivel económica, en cualquier área, espiritual o emocional, en cualquier área, tenemos que tener la convicción que con esa tentación, que con esa prueba llega la salida, porque es el Señor el que nos da la salida, es el Señor el que nos fortalece, es el Señor Jesús el que está intercediendo por nosotros en el cielo para que nosotros resistamos, para que aguantemos. Pero entonces, Iglesia New Life, esta es una invitación. Al principio, cuando orábamos o cuando decíamos vamos a tocar este tema, decíamos, bueno, posiblemente sea un tema no muy motivador, no muy alentador, pero es un tema que tenemos que tocar. Muy necesario. Y es necesario, porque el evangelio es un evangelio completo, el evangelio se tiene que predicar de una manera completa, y completa es, hay unas promesas y hay unas demandas. En este momento mucha gente cree en Dios, pero en un Dios que ellos se formaron. Entonces unos dicen, sí, yo creo en Dios, pero resulta que el Dios de ellos les aprueba el pecado. Resulta que el Dios de ellos les aprueba hacer ciertas cosas. El Dios de ellos les aprueba muchas cosas. Pero una cosa es el Dios en el que ellos dicen que creen, así digan que es Jesús o así digan que es Jehová, pero es que el Dios realmente, el que me muestra, la palabra me muestra cómo es nuestro Dios. Y nuestro Dios tiene un montón de cosas hermosas, pero en medio de esas cosas hermosas Dios también nos hace demandas. También nos dice, quiere bendición, haga esto. Quiere más, haga esto. Quiere el respaldo. Quiere llamarse justo. ¿Cómo se comportan los justos? ¿Cómo actuamos los que somos justificados por el Señor? Entonces, este conversatorio o haber tocado este tema es llevarlos a cada uno de ustedes a esa reflexión. Tenemos que cambiar esa concepción que tenemos de pronto equivocados. Sí, yo quiero decir algo y quiero que usted lo escuche con su espíritu en esa noche. Acabamos de leer que la aflicción o la tentación trae consigo también la salida. ¿Cierto? Dice la Biblia que así como viene la tentación, también Dios nos dará la salida. Y si en este momento estás pasando por un momento de dificultad, si en este momento estás pasando por un momento de aflicción, si en este momento estás pasando por el valle del dolor y no encuentras la salida, es porque aún no es tiempo de salir. Es porque Dios aún quiere tenerte un poco más de tiempo en esa situación, porque siempre va a estar la salida. Y si tú miras para un lado, miras para el otro, oras a Dios y no ves la salida, pues entonces lamento decirte, eso no nos gusta escucharlo mucho, pero de pronto es que aún no es tu tiempo de salir, porque aún necesitas fortalecerte más, porque aún hay una lección que tenemos que aprender, porque aún hay algo que Dios tiene que procesar en nosotros, todavía hay algo que Dios tiene que hacer. Entonces, el llamado es: no te desesperes, no te angusties, no te aflijas. Dios siempre dará la salida. Y si en este momento no ves la salida, es porque aún no es el tiempo de salir. Pero que aún no sea el tiempo de salir no quiere decir que Dios te va a dejar ahí eternamente. En su momento
la vas a encontrar. Cuando veas la puerta de salida, podrás decir, es el momento. Y cuando salgas de ese tiempo de zarandeo, cuando salgas de ese tiempo de aflicción, ve y ayuda y fortalece a otros. Bueno, iglesia, esperamos que este haya sido un tiempo de reflexión, o más que reflexión, de confrontación. Hay momentos en que es necesario llevar a la iglesia, así como cuando vamos al lugar secreto y Dios nos confronta. Es un momento, en este conversatorio quisimos hacerlo, que sea un momento de confrontarnos, que sea un momento de decir, bueno, voy a seguir siendo tan frágil, voy a seguir siendo un cristiano tan pegado de tantas minucias, de tantos detalles que no me bendicen, que no me ayudan a crecer, que no me ayudan a avanzar, o ya es el momento de decir, qué bueno haber tocado este tema, qué bueno haber escuchado este tema y decir, bueno, yo soy de Generación de Reino, y Generación de Reino vemos lo espiritual, no vemos lo natural, no nos pegamos de la minucia, del detalle, de dónde ponemos el problema, de dónde ponemos el obstáculo, sino al contrario, somos Generación de Reino, y Generación de Reino es que avanzamos, que crecemos, que vemos lo espiritual, que vemos al Señor con sus propósitos y que tenemos la certeza que tenemos un intercesor en el cielo que no nos va a dejar morir en esa prueba, sino que nos va a ayudar a salir adelante. Entonces vamos a orar y a permitirle al Señor que continúe hablándonos y que continúe confrontándonos. Padre, gracias te damos en esta noche, gracias te damos por esta reflexión que hemos tenido y te pido, Padre, que esta palabra sirva de exhortación, sirva de confrontación y que nos ayudes para que aceptemos el zarandeo. Y si hay alguien que está siendo zarandeado en este momento, lo acepte, Señor, resista en tu nombre y que pueda pasar al otro lado. Bendecimos a tu iglesia y lo declaramos en bendición en el nombre de Jesús. Amén. Eterno Dios, eres mi paz cuando ando en aflicción. No temeré lo que vendrá, eres mi salvación. Conmigo estás, tú has sido fiel, aun en mi debilidad. En ti pondré toda mi fe, nunca me dejarás. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú. Fiel Salvador, eres fuerte, hacia ti correré. El gran yo soy, principio y fin, toda gloria te daré. Cristo mi refugio, ancla de mi fe,
Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Eres poderoso. Eres majestuoso, sin igual. Mi esperanza, mi refugio, el ancla de mi fe. Aunque vengan tormentas, no me arrastrarán, no, no, no. Porque eres mi refugio, yo canto a tu nombre, Señor. Porque en ti está mi fuerza, en ti está mi fuerza. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Cristo mi refugio, eres mi ancla de mi fe. Tú estás conmigo, estás conmigo. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Poderoso, poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Todopoderoso, eres grande, eres fuerte, eres todopoderoso, alto, sublime, todopoderoso, fuerte, inmovible, roca fuerte, eres todopoderoso, Dios, nada está fuera de tu control, Señor, nada está fuera de tu control, aún en medio del caos, aún en medio de la tempestad, nada es imposible para ti, Señor Jesús. Tú eres el todopoderoso Dios. Vamos, exalta al nombre del todopoderoso Dios. Exalta el nombre del Rey invencible, el Rey soberano, el Rey poderoso. Señor, tú eres todopoderoso. Tú eres fuerte, Padre. Tú eres fuerte para salvar. Tú eres fuerte, Señor, para restaurar. Tú
Tú eres suficiente, poderoso para sanar. Tú eres suficiente, poderoso para restaurar. Aún lo que ve imposible, para Dios es posible. Aún las cosas rotas que ven que no hay solución, Él puede sanar. Aún las relaciones quebrantadas, Él puede restaurar. Aún un pasado no tan agradable. Ese es mi testimonio. Esta canción es una declaración de lo que Dios hizo en mi vida. Esta canción es una declaración que si me mantengo cerca a Jesús, Él me mantiene cerca a Dios, la roca fuerte, inmovible. Por medio de Jesús tengo acceso. Él es mi ancla fuerte. Él es mi ancla fuerte. Y Él me tiene anclado a la roca. Él me tiene anclado y no le hace lo que te ha pasado. Hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti. No le hace el pasado, no le hace lo que has vivido. Hay esperanza para ti. Dios puede tomar aún desde lo más feo, desde lo más vil del mundo. Dios lo puede tomar y Dios lo puede restaurar. Y este es mi testimonio. Mi testimonio es que un día yo tuve un encuentro con el Señor. Cambió mi vida, cambió mi situación. Y hoy estoy parado delante de ustedes porque nosotros servimos a un Dios fiel. Hoy estoy respirando vida. Hoy estoy respirando vida porque el Señor hizo una obra maravillosa. Es mi testimonio. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio y un punto cuando nos encontramos con el Rey. Para muchos de ustedes este es el punto. Para muchos de ustedes este es el momento cuando dices: ya no voy a dejar que mi pasado siga acusándome. Ya no voy a dejar que el pasado me diga: tú no puedes hacerlo, tú no puedes. Todo el mundo te va a rechazar. El pasado te dice eso. Todo el mundo te va a rechazar. Todo el mundo va a decir que estás mal. Pero Dios dice: yo soy tu padre y tú eres mi hijo. No eres un fracaso. No, no, no. Yo soy tu padre y tú eres mi hijo, mi amado. Solo déjame restaurar tu vida. Dios mismo es el quien nos pone en la relación correcta con Él. Y Señor, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, porque tú, solo tú, nos pones en la relación correcta contigo. Te adoramos y te exaltamos, pues solo tú eres fiel con nosotros, Señor. Cristo mi refugio, y declaramos: Cristo mi refugio, ancla en mí, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú, Señor. Vamos
your strength.